Esta semana tuvimos un buen consejo de ministros. Se ven rutas claras para mejorar y ejecutar, pero hoy continúa el debate en torno a si la directora del programa de sustitución de cultivos es bonita o no. Debate bastante banal y estúpido en el que tanto la oposición como el petrismo participan por igual. Absurdo y triste. Y es que el segundo Consejo de Ministros televisado por el presidente Gustavo Petro mostró una diferencia notable con el primero. Hubo mayor organización, menos confrontaciones y una discusión más enfocada en la ejecución de políticas públicas. También se abordaron temas fundamentales como el uso de los impuestos para atender emergencias en el Catatumbo, en el Cauca, así como estrategias de seguridad para enfrentar la escalada del conflicto con el ELN y otros grupos criminales. Sin embargo, lo que dominó el debate en redes y medios de comunicación no fue el contenido del Consejo, sino la reacción ante la intervención de Gloria Miranda, directora del PENIS, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Es un sustento que sustituya los ingresos de la economía ilícita y que logre sustentar, su subsistencia durante el momento que va a durar el establecimiento y los primeros... En lugar de centrarse en su trabajo y en el impacto de su gestión, se desvió la conversación hacia su apariencia física. La sexualización, como siempre, las mujeres en política. Esto pone en evidencia una problemática recurrente en la sociedad. La tendencia a evaluar a las mujeres en función de su físico, relegando sus logros y capacidades. Es que no es la primera vez que ocurre. Cada vez que una mujer ocupa un cargo público es común que su apariencia se convierta en un tema de conversación, ya sea para halagarla o descalificarla. Lo preocupante es que estos comentarios no solo provienen de sectores de derecha, opositores que buscan deslegitimar a una funcionaria, sino también de quienes apoyan al gobierno. Esto demuestra que la cultura patriarcal trasciende las diferencias políticas y sigue presente en todos los sectores de la sociedad. Al final, esta conversación termina restándole protagonismo a lo realmente importante. ¿Cuál es la labor de Gloria Miranda? ¿Qué impacto está teniendo su trabajo en la sustitución de cultivos ilícitos? En lugar de discutir estos temas, el debate se centró si es bonita o no, desviando la atención de los temas fundamentales. ¿Por qué eso no sucede con los hombres en la política? Cuando dicen es que a Beto Coral lo siguen por guapo. Mames, qué asco. No, en serio. A los hombres se le evalúa por su experiencia, liderazgo y capacidad de gestión, a veces hasta cómo hablan. Mientras que las mujeres enfrentan una doble vara. Tienen que demostrar constantemente su competencia y además soportar el escrutinio sobre su apariencia. Como dije, esto no es solo un problema del petrismo, del uribismo o de cualquier otra corriente política. Es un reflejo de una sociedad que aún tiene pendiente la tarea de valorar a las mujeres por lo que hacen y no por cómo se ven. Al mismo tiempo, el presidente está intacto todo lo que es su votación, y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, Pacto Histórico, Partido Liberal, Independiente, los Verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Muy curioso que meta Claudia López a la derecha. Ministro del Interior hablando de un frente amplio de cara a las elecciones de 2026. Y esto ha generado otra tormenta política donde el protagonista es Benedetti. No solo por el contenido del mensaje, sino porque provienen del actual ministro del Interior, un cargo que debería garantizar la neutralidad en el ejercicio político electoral. Miren, el ministro del Interior es el encargado de la política en el país, no de hacer política. Su función no es hacer política partidista. Su labor se centra en garantizar el equilibrio institucional, la relación entre el gobierno y el Congreso, la transparencia en los procesos electorales, en fin. Por eso cuando Benedetti habla de un frente amplio que incluye al Partido Liberal, al Partido de la U y a sectores de la izquierda, se generan dos tipos de reacciones. La primera, desde los sectores políticos y mediáticos se denuncia una intervención indebida en política, como dije. ¿Va a hacer algo la Procuraduría? ¿Quién sabe? Esto dado que el ministro del Interior tiene un rol fundamental en la organización electoral y no debería inclinar la balanza a favor de ninguna coalición. Y dos,
Desde el mismo progresismo se cuestiona el sentido de una alianza con los mismos partidos tradicionales que han gobernado Colombia por décadas. ¿Qué implica este Frente Amplio? En teoría, una gran coalición para enfrentar las elecciones del 2026. Sin embargo, señores, la realidad política colombiana hace que ese concepto sea difícil de digerir por el electorado progresista. El Partido Liberal y el Partido de la U todos saben que hace parte del establecimiento. Han gobernado en todas las combinaciones posibles, con presidente liberal, conservador y diferentes corrientes políticas. Sus estructuras han estado profundamente ligadas al clientelismo y la corrupción, lo que hace que una alianza con ellos genere desconfianza en el electorado que votó por Petro con una esperanza de cambio. También refleja la incoherencia del progresismo, ya que si se llega al poder con un nuevo discurso de transformación, para aliarse con los mismos actores que han mantenido el statu quo, el resultado es otra decepción para su propia base electoral. Otro punto clave es la controversia en la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha sido crítico con sus ministros que hacen política y los invita a que deben renunciar, pero en el caso de Benedetti, él sí lo puede hacer. ¿O acaso, como todo lo que rodea a Benedetti, se trata de una estrategia más? También puede ser para medir la reacción política antes de tomar una decisión sobre el ministro, o un intento de mantener a Benedetti en su cargo debido a su capacidad de maniobra política en el Congreso, o simplemente omisión que puede costarle credibilidad dentro de su propia coalición. Y es que la campaña electoral ya está en marcha. Aunque falta 1 año y 2 meses para las elecciones, los movimientos políticos muestran que la contienda del 2026 ya comenzó. Hoy hubo una pelea, una discusión entre Claudia López, Vicky Dávila, el presidente de la República, que sigue cometiendo el error de darle importancia, deliberancia a estas dos nefastas personajes. ¿Cuáles? La señora Vicky Dávila y la señora Claudia López. Que a propósito de Benedetti, les recuerdo este video que subí en un short de ayer. El que vaya en el centro. Aquí lo que pasa es que existe una buena candidata, que es Vicky Dávila. Para mí Vicky Dávila es una buena candidata por esto. Antes la derecha en nuestro país, en buena parte del mundo, significaba fascismo, significaba violencia. Hoy la derecha significa la familia, no a la dosis mínima, seguridad, familia, etcétera. Y hoy Vicky representa eso, y creo que es la única candidata que realmente no tiene que ser postiza para ayudar a ese tipo de frente o a ese tipo de ideas que hoy son las que están ganando las elecciones. Pero el tibio es uno.